Bien, necesito que tengan el texto de física de primer año medio, 2020, y comparemos la información de esta pequeña cápsula con la página 47 de este libro, donde aparece la imagen que va en la guía que ustedes recibieron de trabajo, ¿ya? Y voy a explicar cómo se resuelve esa guía. Por lo menos voy a entregar en esta pequeña cápsula los conceptos principales que vienen a enseñar. Son tres. Primero, ¿por qué los rayos reflejados son coplanares a los rayos incidentes? Segundo, a qué se llama espejo cóncavo y a qué se llama espejo convexo, y de ahí también deriva el mismo término para las lentes convexas y lentes cóncavas, ¿no es cierto? O bicóncavas. Pero vamos a la presentación que les tengo preparada para ustedes ahora y vamos a resolver este plano de proyección para un rayo de luz. Unidad de trabajo, estamos en el estudio de la luz, ¿no es cierto? Y todas sus variables. Bien, en primer lugar, vamos a imaginarnos que tenemos una superficie brillante ahí abajo, no un espejo precisamente, pero puede ser una baldosa, y en esa baldosa vamos a proyectar un rayo de un láser, ¿ya? Quiero que pongan atención. El rayo que uno lanza con una linterna, con un foco, con un láser, se llama rayo incidente porque incide en la superficie. Inmediatamente de esa superficie, ¿cierto? Va a emerger imaginariamente un plano que nosotros no lo vemos, pero se va a producir un plano de reflexión, plano imaginario. Ese plano imaginario va alineado con la línea del rayo que yo estoy enviando a la superficie donde se va a reflejar. Ahora, la reflexión o el rayo reflejado que sale aquí puede salir disparado, ¿cierto? O puede rebotar en cualquier parte, ¿verdad? Generando un segundo plano, ¿verdad? Jamás va a ser eso. Nunca, por ningún motivo. Cuando hay un rayo de luz lanzado a una superficie y ese rayo rebota, va a generar un solo plano. En ese mismo plano, el rayo, cuando la mano, cuando la linterna, el láser está en línea con ese plano, necesariamente el rayo reflejado va a ser coplanar, es decir, va a pertenecer al mismo plano del rayo incidente. Por eso se dice que ambos rayos, el incidente y el reflejado, son coplanares, ¿ya? Ahora, si yo muevo la mano, por ejemplo ahí, fíjate la proyección, ya me estoy poniendo desde una perspectiva diferente, ya en forma diagonal a la línea central, y yo lanzo un rayo ahí, el rayo no se va a ir por el centro, sino que va a generar un plano que siempre va orientado hacia la mano o hacia el foco de luz, sea un poste, sea una linterna, un láser, ¿cierto? Siempre ese plano que se genera va a estar orientado hacia la línea del rayo incidente. Y una vez que el rayo incidente rebota, genera el rayo reflejado, necesariamente va a seguir la misma línea del plano. Entonces, ya con esta explicación, ya estamos claros que son rayos reflejados, rayos coplanarios. Vamos al segundo tema de esta cápsula, que es cuando tenemos un espejo cóncavo, ¿ya? Ahí tenemos un espejo de perfil, ¿ya? ¿Por qué aparece el pingüino con la cuchara? Porque si yo tomo la cuchara por la parte cóncava mirando hacia mi cara y voy a reflejar mi imagen en esa cuchara, estoy haciendo lo mismo que se hace con un espejo cóncavo. Tenemos un rayo de luz en el centro del espejo. Si está justo en el centro, el rayo de luz va a rebotar, rayo incidente, mira, fíjate cómo se devuelve, va a reflejar, pero en dirección contraria a la emisión de ese rayo, es decir, ese haz de luz que chocó con la superficie, como la superficie estaba perfectamente perpendicular al rayo, el rayo entonces se devuelve. Pero ¿qué pasa si yo me muevo un poquito y lanzo un rayo paralelo a la normal, a la línea del centro que tenemos acá, ¿verdad?
o a la recta focal, si nosotros tenemos un rayo lanzado ahí, ese rayo no va a devolverse directo a la mano, sino que va a generar un, una inclinación. ¿Por qué? Porque aquí esta superficie más inclinada, esta parte de la superficie del espejo, por lo tanto, lanza un rayo reflejado que va a generar un punto llamado punto focal. ¿Dónde se genera el punto focal? Cuando se cruza el rayo reflejado con la normal, que es el centro, ya se genera el punto focal. No se lo olvide. Ahora, ¿por qué entonces el rayo se inclina y no se devuelve? Porque la superficie está inclinada respecto a la línea del rayo incidente, ¿ya? Y siempre el rayo se va a reflejar perpendicular a la superficie, ¿no es cierto? Veamos. Si yo tengo acá el mismo espejo y bajamos aquí, ¿cierto? Vamos ahí, va a chocar con esta superficie del espejo cóncavo y va a reflejar allá. En realidad la normal tendría que seguir por el centro, pero no nos interesa esa normal de la perpendicular, sino nos interesa el rayo reflejado que va a generar un punto focal cuando se cruza con la normal del espejo, no de la perpendicular, ¿ya? Del espejo. Entonces, tenemos acá las dos posibles posiciones de reflejo en un rayo. Entonces, si la luz le llega por todos lados, el reflejo va a juntarse o va a converge siempre hacia el punto focal. Esta es la característica del espejo cóncavo. Veamos, el espejo convexo, lo ponemos al revés. Cuando el pingüino pone la cuchara al revés, ya la luz se dispersa para todos lados. ¿Por qué? Porque el espejo, tanto mirado de arriba como mirado de costado, en forma, mirando su perfil, tanto desde arriba hacia abajo como del costado, vemos el espejo, la cuchara, de esa forma. Si lanzamos un rayo ahí, el rayo va a reflejarse hacia arriba, porque aquí hay una perpendicular, la superficie queda perpendicular generando una normal y al centro, que en este caso no nos interesa, pero que sí lanza un rayo. ¿Y dónde se genera el punto focal aquí? El punto focal no se puede generar en el reflejo, sino que imaginariamente el punto focal se genera detrás del espejo cuando es convexo, ¿ya? Ahí tenemos entonces el punto focal de un rayo lanzado, la parte superior de la superficie convexa del espejo. Un espejo cóncavo convexo es un conjunto de perpendiculares al reflejo, ¿ya? Y el rayo incidente, por supuesto. Veamos ahora si ponemos la mano acá abajo. Si ponemos la mano abajo, lanzamos un rayo. ¿Hacia dónde va a correrse? Se va a rebotar el rayo. Hacia arriba, ¿no es cierto? ¿Vamos? No, ¿por qué hacia abajo? ¿Por qué? Porque la superficie está inclinada hacia la parte inferior. ¿Y dónde se genera el punto focal de este rayo reflejado? Acá, donde la proyección imaginaria, esto no se ve en la realidad, pero la proyección que sí existe, sí es real, aunque sea imaginaria, es una proyección, una línea de proyección que se genera por detrás del espejo. Ahí estaríamos generando el punto focal, ¿ya? Entonces, hemos definido el espejo convexo, el espejo cóncavo y las líneas coplanares. Repásenlo, revísenlo, compárenlo con su cuaderno y con esto respondan las preguntas de la guía que les fue enviado a ustedes. Así que felicidades, entreténganse y que lo pasen bien. Cuídense mucho.